Durante siglos ha sido una de las mayores potencias de Europa, pero Reino Unido lleva varios años a la deriva. Primero el Brexit, luego una retahíla de primeros ministros efímeros, una sucesión real tras la muerte de Isabel II, una economía en crisis y un rol internacional cada vez más difuso. Pero parece que algo está cambiando. Londres vuelve a ganar peso en la escena internacional. ¿Qué ha pasado? ¿Es real este resurgimiento o solo un espejismo? Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del regreso geopolítico del Reino Unido. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para el tema que nos toca hoy, para este viaje al Reino Unido, se ha venido con nosotros Blas Moreno, buen friki de Reino Unido, del Brexit, de todos del té. Del té también, pero sobre todo de Reino Unido, no lo niego, que me encantó mucho. Lo seguí mucho, con mucho interés aquella época, Sí. Ahora también, y es un tema interesante, la verdad. Ahora ya está más tranquilo. Sí, menos mal. Nos acompaña también la difunta reina, aquí, Isabel. Que es verdad que el muñequito se suele mover con mueve luz, el con culo. luz solar, pero como le hemos dejado a la sombra, pues no En sé. este estudio no hay ni un ápice de luz solar. Esto es un búnker, pero bueno, está originariamente... Ella nos guía. Movía las caderas hasta que dejó de hacerlo tanto en muñeco como en persona. Luego también nos acompaña hoy en esto de estos episodios un poco especiales que hacemos de vez en cuando. El último pues estuvo aquí Argemino Barro, pero también estaba Franco de Ledone, Manuel Muñiz y tal. Pues hoy, para hablar del Reino Unido, nos acompaña una persona que lo conoce muy bien, que es Celia Maza, que es periodista y además corresponsal en Londres por varios medios y además desde hace muchísimos años. Además eres oyente y suscriptora, o sea que bienvenidísima, Celia, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Lo primero que queríamos ver un poco es que también nos cuentes tú, para quien no te tenga ubicada, tú eres corresponsal en Londres desde hace ¿cuántos años exactamente? Pues mira, yo soy corresponsal en Londres desde hace 7 primeros ministros. Que parece Italia esto, de repente, Claro. ¿no? No, la verdad es que tengo una suerte porque estoy teniendo una corresponsalía muy bonita. Llevo allí desde 2007 y el Reino Unido... ¿Quién estaba gobernando entonces? ¿Tony Brown, Blair? Gordon Brown. Justo Brown. había sido ahí el cambio. A punto de la crisis, ¿eh? Claro, es decir, Tony Blair, que era el nombre de niño kosovar. Exactamente. Entonces, sí que es verdad que el Reino Unido siempre había tenido pues especial interés en la geopolítica, pero es que me ha tocado un periodo, pues eso, muy intenso. 7 primeros ministros, la muerte de Thatcher, la muerte de Isabel II, una coronación, el referéndum de Escocia, un Brexit, Madre mía. un Mexit. ¿Qué más quieres? Claro. Juegos Olímpicos. Es verdad. Sí, Pues sí. te has hinchado a... Muy bonito, la, muy bonito. La pandemia, La pandemia. la guerra de Ucrania, ojo, Claro, joder. Ojito el trabajo de Celia estos años. No, o sea, Londres siempre ha sido un Sí. país, o sea, una corresponsalía en la que siempre pasan cosas y hay cosas que contar, pero tú has tenido demasiado trabajo, básicamente, en esto. Boris Johnson, si es que Boris no... Johnson, claro. Buen salseo también. Sí. Tremendo. Pero bueno, precisamente que Celia esté por aquí, por España, que de hecho nos ha vuelto a traer la lluvia, es por una razón, es lo que motiva también este episodio del Reino Unido, que a veces los invitados nos dan pie a hablar de los temas. Reino Unido, un país del que creo que nunca habíamos hablado en nuestro No, es cierto, era una misión bastante grave ya a estas alturas. Así que bueno, un poco porque hablamos del Reino Unido hoy, lo que tú decías, porque ha venido Celia, se ha apuntado a esta trampa mortal no. que le hemos tendido. Como el día que Dro dijo, ¿por qué se habla de este tema? Pues porque a mí me apetece, pues ya está. El segundo argumento es porque nos apetece hablar de esto y ya Claro. está. Es un país importante, también es un país muy cercano a nosotros. Estoy seguro de que hay gente desde allí que nos escucha, hay mucho español en Reino Unido y alguno Sí. habrá que nos escuche, además Sí, de Celia, estoy sí, seguro. Y luego además también, por lo que decías al principio, ¿no? Porque Reino Unido vive un momento muy interesante a nivel geopolítico. Han pasado ya casi 10 años de la votación del Brexit, que se dice pronto, y yo creo que el país está dando ya un cierto giro, ¿no? Un reencuentro consigo mismo y con su posición en el mundo y volver a jugar un papel importante a nivel internacional, y justo en ese momento es en el que estamos ahora hablando de este país. Que más estos días mientras grabamos, si no recuerdo mal, es cuando está entrando en vigor los visados, ¿no? Que ahora quieren imponer bueno, lo llaman de otra forma, pero de facto es un visado a todas las personas que quieran entrar en el país, un Justo. registro y tal. Sí, no, entró en vigor pues eso, o sea, hace apenas un par de días. Pues día 2 de abril, que lo sí. sepa para quienes grabamos. Para quien nos 2 de escuche abril, ¿no? después, Vale. sí. Y además es que a partir del 9 de abril suben los precios, o sea Claro. que... Cómpralo ya, si no quieres. Exactamente, sí. Pues nada, es cierto que, claro, que están confluyendo muchas cosas estos días. Lo contó Celia en un artículo que sacamos hace unas semanas, que sirve un poco como prólogo a este episodio, ¿no? Que tú también estás viendo que están pasando muchas cosas en el Reino Unido en estas semanas, meses
pocos años. Sí, a ver, yo creo que es que estamos en un punto de inflexión muy interesante porque, claro, el Brexit fue como pues, un auténtico terremoto, no solo en el Reino Unido, sino en toda Europa y en todo el mundo, si me apuras, por todas las relaciones internacionales que juega Londres. Y ahora estamos en un punto de transición porque hasta ahora no se sabía muy bien dónde había quedado el Reino Unido. Salía de la Unión Europea, pero el Reino Unido es un país que ha estado en todos los fregados históricos, en el bando vencedor de las dos guerras mundiales. Entonces era un país, una isla relativamente pequeñña en términos de territorio y de población, pero que está metida pues, en la ONU, la OTAN, en los Cinco Ojos, uno de los pactos de seguridad más importantes, el AUKUS, está metida ahora también en la primera potencia europea del Acuerdo Indo-Pacífico, tiene una relación especial con Estados Unidos histórica. Entonces es una potencia que siempre había estado jugando pues, ese puente entre la Unión Europea y Washington y aunque se había salido tenía su papel, pero estaba en ese periodo de búsqueda, ¿no? Entonces coincidió con un momento también geopolítico en el que Westminster estaba un poco sin saber qué hacer, una crisis total, un partido conservador gobernante que estaba ya un poco en decadencia y ahora pues bueno, pues estamos con una nueva era, ese partido laborista de Keir Starmer, por primera vez en 14 años vuelven los laboristas al poder, pero con muchos retos por delante y con el conocimiento de que no es que haya ganado el laborismo una mayoría absoluta, que sí, sino que han perdido los conservadores, claro. Y entonces ahora Keir Starmer está en Downing Street, pero realmente tiene que demostrar que se lo merece. Sí, vamos a hablar de todo eso y muchos otros temas. También Reino Unido, uno de los países que una posición más activa ha tenido con la cuestión de Ucrania, quizás sí, más vehemente en la crítica con Rusia, con Francia, quizás también porque empezó con Boris Johnson, que Boris Johnson también tenía una relación como muy estrecha con eso, pero ya digo, no avanzo mucho más temas, porque luego lo vamos a ver en profundidad. Y sobre todo vamos a intentar concluir si esa vuelta del Reino Unido es tan cierta o realmente se va a quedar un poco en un bluff. Pero empecemos un poco no por el principio de la historia del Reino Unido, no nos vamos a remontar a... Eso para otro día. Claro, no vamos a ir a Ricardo Corazón de León o alguna cosa de esas. Vamos a empezar con el Brexit. Tú, Celia, lo cubriste desde allí, ya nos lo has dicho, estabas allí. No sé exactamente cómo ha cambiado el país, si ya esas, no sé si heridas, polarización... han empezado a cerrar. No sé si... Bueno, sabemos que era un poco el Brexit la reacción que tiene el Reino Unido de intentar poner freno a su decadencia percibida, pero si eso lo han conseguido o si ya en esa especie de fase de sanación en la que han entrado ya se han dado cuenta de que deben empezar a asumir una nueva posición en el mundo. ¿Cómo se vive allí ya 10 años después el Brexit? Pues el Brexit tuvo un impacto muy significativo a nivel económico, político, social, familiar, de todos los ámbitos. Y tenemos que empezar diciendo que el Brexit no fue una demanda popular. La gente no iba pidiendo desesperadamente... 50 con algo fue, 52 ¿no? contra 48. Sí, no, claro. Pero ya no me refiero al resultado, me refiero a la demanda de convocar ese referéndum. Estamos hablando de que fue un referéndum que se se convocó simplemente por una cuestión interna del Partido Conservador, gobernando en ese momento, de un primer ministro por aquel entonces, David Cameron, que envalentonado por el referéndum escocés de 2014, que ganó, pero no sin pasarlo mal los días previos en los que se... llegó a decir que a lo mejor los independentistas tenían oportunidades bastante importantes de ganarlo, envalentonado por esa victoria para quitarse el problema de la soberanía escocesa, pues entonces empieza a plantear, bueno, pues hago un plebiscito, pero es que la campaña estuvo llena de irregularidades, la campaña estuvo llena de mentiras, la campaña estuvo plagada de, bueno, pues un movimiento populista que incidió muchísimo en el control de las fronteras, lo que puso el foco completamente en la inmigración, lo que puso el foco luego en problemas para los inmigrantes en el Reino Unido. Y la idea de volver a captar recursos, ¿no? La sanidad pública, el NHS, ¿no? Y de volver a traer los recursos y al final luego eso no ha pasado. O sea, sí que es verdad que a nivel económico no fue
ese desierto, esa recesión que todo el mundo había vaticinado y demás, pero ha tenido un impacto muy importante. Ahora bien, ese impacto, como ha coincidido con lo que es la pandemia, con lo que es la guerra de Ucrania, pues digamos que es muy complicado definir exactamente cuál ha sido el impacto del Brexit, ha sido el impacto tal. Pero te puedo decir que a nivel político, que ahora entramos en ello, todo el caos que causó en Westminster, porque nadie sabía muy bien cómo gestionar eso, a nivel social tuvo muchísimo impacto, o sea, de cómo a la gente de mi alrededor... y hoy ya parece que queda atrás, o sea, ya están como superándolo, por así decirlo. Es que yo creo que fue un tema que como que atrapó, secuestró tanto el debate político, social, económico durante tanto tiempo, durante 4 años, que es, bueno, lo hemos hecho. Sí que es verdad que hay un sentimiento de que si ahora se celebrara un segundo referéndum, no se sabe muy bien, pero parece ser que la gente votaría de otra manera. Pero es un poco ya pragmático de, bueno, ya está hecho, miremos un poco hacia adelante. Y ahora yo creo que no hay ningún tipo de deseo inmediato para que haya una nueva consulta en un futuro próximo para plantear la cuestión de nuevo. Fíjate, lo estuve mirando esta mañana y por lo que he estado viendo, sobre todo en YouGov y todas las encuestadoras británicas, en torno al 30% nada más creen que fue buena idea irse de la Unión Europea. O sea, del 48% y 52% que votaron a favor, al 30% que han dicho que ahora ya no es buena idea. Y el 55% creen que fue un error, que era mala idea, ¿no? Si encima preguntas esto a la gente más joven, a la gente que tiene 18 o 24 años, piensan 3 de cada 4 que fue un error. O sea, la gente joven sobre todo va a sufrir mucho más esto. Y son los que más claramente no querían irse, ¿no? En ese sentido. Fue uno de los clivajes del Brexit, claro, ¿no? Que sobre todo la gente mayor votó irse y la gente joven votó permanecer. Y una de las cuestiones era, oye, no qué derecho, porque al final derecho tiene todo el mundo a votar, ¿no? Pero plantémonos cómo la gente que va a vivir menos y va a sufrir menos la consecuencia de su decisión le deja ese testigo a la gente que quiere permanecer. Exactamente, ¿no? Y luego es curioso también porque le preguntan a la gente si ha votado Remain o Leave, en cualquier caso, si creen que el Brexit después ha ido bien o mal, si ha sido, digamos, una ejecución correcta y positiva para el Reino Unido. Y 2 de cada 3 creen que no, que ha sido un efecto negativo para el país. Incluso entre gente que votó Leave, piensan, la mayoría, que fue una cosa que les ha hecho mal en ese sentido al país, ¿no? Yeah. Así que es verdad, lo que tú decías, Celia, quieren volver, depende un poco cómo lo enfoques, ¿no? Es verdad que si se votara ahora, la mayoría votaría que sí quieren volver, pero nadie piensa ahora mismo que es el momento de hacer un referéndum, y tampoco el primer ministro británico, por ejemplo, que ha dicho, me parece que en su vida va a haber un referéndum de esto, ¿no? Habrá que esperar 40 años como mínimo hasta que eso se vuelva a plantear otra vez. Es un tema casi generacional en ese sentido. Bueno, el laborismo en aquel momento del Brexit se puso un poco de perfil, ¿no? Se no partió sabía bastante. qué posición tomar. Sí. Luego también está la cuestión de la Unión Europea de que esto no es un sitio en el que puedas entrar y salir cuando te apetezca. Es decir, que el Brexit fue algo traumático también para Europa. Y no, ahora me voy, ahora vuelvo, pero entonces me voy, porque ya los británicos ya plantearon su salida en los años 70, ¿fue? En 73, entonces 75. Como, hermano, decídete y estate un ratito dentro o fuera, pero claro. una cosa un poco coherente. Fíjate que justo cuando estamos hablando de que el Brexit, estamos diciendo de que los británicos pasamos página y tal, pero justo ahora, con todo lo del tema de los aranceles de Trump, vuelve el tema del Brexit, claro. Porque es mucha gente, los aliados de Keir Starmer dicen, no, ha sido la templanza y la buena diplomacia del primer ministro británico quien ha lidiado con Trump y ha conseguido pues, que tengamos unos aranceles mejores, más bajos con respecto a la Unión Europea, y después están los euroscépticos que dicen, no, esto ha sido gracias al Brexit, que por fin estamos viendo que somos distintos y podemos tener, ¿no? El dominio de nuestro destino. Entonces vuelve, siempre claro, va a estar ahí. Al final es el clivaje básico, ¿no? De la política británica. Bueno, toda esta situación, claro, lo hemos contado un montón de estos momentos estelares del Reino Unido que vive en los últimos años, tiene un protagonista o un actor ahí rondando siempre, que es el Partido Conservador. Como bien ha dicho Celia, lanzaron ese referéndum del Brexit con David Cameron y eso supuso también una crisis descomunal que pues, se puede decir que todavía arrastran. Tuvieron que negociar la salida de Europa con Theresa May, la completaron con Boris Johnson y, bueno, con pandemia, guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero desde entonces la situación en el Partido Conservador ha sido completamente caótica, han acabado perdiendo el poder tras 14 años ininterrumpidos en Downing Street y cada líder que iba sucediendo al anterior era más débil, porque Johnson estaba desgastado con el Partygate, que bueno, claro, pues hacer farras en medio de la pandemia te desgasta por lo que sea. Liz Truss, ya no me acordaba de esta señora. Liz Truss, ni lo ves ni lo verás. 2 meses de mandato. La breve tuvo que comerse la crisis de economía que ella misma provocó, pero bueno. Y luego Rishi Sunak tampoco tuvo apoyo interno y le tumbaron, ¿no? Pero, ¿qué ha terminado? ¿Qué ha ocurrido ahí? Es decir, un partido hegemónico completamente en el Reino Unido
a ser barridos por los laboristas. Es cierto que con el matiz del particular sistema electoral británico, pero ¿qué ha pasado en el Partido Conservador durante estos años? Bueno, como tú bien dices, en Westminster, por el sistema electoral británico siempre se ha favorecido al bipartidismo, y en el caso del Partido Conservador se le considera una máquina súper exitosa que ha dominado prácticamente toda la historia del último siglo en el poder. Es un partido que se adapta muy bien a todos los cambios y que con cada líder sabe cambiar completamente y como iniciar una nueva era. O sea, el Partido Conservador de David Cameron no tenía nada que ver con el de Theresa May, ya no te digo con Boris Johnson. Con Boris Johnson incluso pues se hablaba de que bueno, se iniciaba un nuevo ciclo, que daba igual cuántos años habíamos estado en el poder, porque esto era como la gente tenía otra vez la ilusión y demás. Boris Johnson era el fin de las turbulencias previas, un poco. Exactamente, es en plan, se supone. Claro. Yo provoco de alguna manera también el Brexit con esa carta de bueno, no sé si a favor o en contra, luego decido que al final hago el alegato por el a favor, por puras cuestiones populistas y personales. Luego materializa esa salida finalmente de la Unión Europea. Es verdad que ganó unas elecciones en 2019 con una victoria nunca vista desde los tiempos de Thatcher, una mayoría absoluta bueno, pues, muy importante, pero luego es el propio Boris Johnson quien se carga al Boris Johnson. Entonces, el partido empieza con un debacle porque el Brexit, que supuestamente se había convocado ese referéndum para zanjar una cuestión que preocupaba a las filas, no lo consiguió. Fue más división porque pues, dentro del partido euroescéptico había también un núcleo duro que quería un Brexit más duro, después los blandos, después más acercamiento, después a una manera pragmática de no dentro del mercado único, pero sí una relación más próxima a Bruselas. Entre ellos no encontraban una fórmula correcta, había completamente división en todos los temas. Con el tema de la inmigración también se generó un debate ahí de tenemos que mandar a los inmigrantes que llegan por vías irregulares, acordaros, a Ruanda. Tenemos que salir incluso de bueno, todos los que son los convenios del Tribunal Superior de Justicia, tal. Entonces, bueno, pues ahí llega el Partygate. Es un partido muy parricida, es un partido que coge el líder, pero si veo que ya has cumplido tu función y ya no me pareces interesante, no tengo ningún problema en una... Efectivamente. Una presión para que las propias filas fuercen la salida del líder, que así es como pasó con Boris Johnson, así es como pasó con Liz Truss, apenas 2 meses. La famosa lechuga aquella. Lechuga del claro, Daily. El mundo de la lechuga, que a ver quién duraba más, una lechuga fresca que cada día se descomponía o Liz Truss, y al final creo que ganó la lechuga. Exactamente. Luego, pues en la última fase ya estaba Rishi Sunak, que sí que era una persona pues más pragmática, más seria, como dentro de los estándares, ¿no? que se esperan un poco de la política británica, pero era una persona, bajo mi punto de vista, pues ejecutor, pero no auténtico líder, ¿no? Sí. Entonces también tenía muy complicado levantar todo esto después de tantos años en el poder. Y bueno, pues fue un momento de agotamiento. La gente necesitaba un cambio de era. Es verdad que Keir Starmer no es Mr. Carisma, no es una persona que entusiasme y demás, pero bueno, pues el Partido Laborista está ahí y vemos ahora hacia dónde va a tirar el Reino Unido con él. También es cierto que de la mano de esta división interna entre el Remain y el Leave también entra otro clivaje que es el populismo y digamos el partido serio de las formas y la tradición. Claro, es que el partido de Churchill de repente pone en el poder a Boris Johnson o a gente incluso más populista que Boris Johnson, ¿no? Yeah. Y en ese camino se va mucha gente. Yo cuando contabas lo de las negociaciones me acordaba de que había días de el diputado por no sé qué sitio votará a favor o en contra, porque claro, está a favor del mercado único pero no a favor de no sé qué. Y en ese camino tan polarizante y tan tenso se fue mucha gente razonable del Partido Conservador de toda la vida que defendían las normas y el conservadurismo, digamos, clásico, y entró un montón de gente mucho más populista, mucho más radical, mucho más anti-inmigración, que claro, por mucho que pongas luego a un líder un poco menos populista, pues es que el partido por dentro se te ha carcomido en ese sentido, ¿no? Es un poco como el Tea Party en Estados Unidos. Empieza a entrar esa gente radical que acaba absorbiendo toda la ideología del partido hasta el punto de transformarlo, en mi opinión. Ya no es el partido de las formas y la tradición que era antes, me parece. Este no era el Rees-Mogg, que parecía que vivía en el siglo XIX. Sí, claro, bueno, ese señor es pura élite, pero también es un tío que ha azuzado mucho el mensaje populista, ¿no? Claro, es que
Es imposible analizar qué pasa y qué pasó con el Partido Conservador sin hablar de Nigel Farage, el infante terrible de la política británica. Estamos hablando de un populista por excelencia. Gracias a su popularidad en su momento es cuando se convocó ese referéndum de la permanencia en la Unión Europea, porque las elecciones europeas, que en el Reino Unido pues, se utilizan un poco más de castigo para el partido en el poder, empezó a sumar apoyos, empezó a conseguir eurodiputados con ese mensaje de, bueno, pues más euroescéptico. Mucha gente del núcleo duro del Partido Conservador se puso nerviosa, hay que hacer algo, hay que girar hacia la derecha. Y Nigel Farage, una persona que no tenía en ese momento escaño, es el que, digamos, ha tenido mucho la batuta de lo que está pasando en Westminster. Y el Partido Conservador, a día de hoy, sigue bailando un poco al son que dicta Nigel Farage, que recordemos por primera vez después de, yo creo que 8 veces, que lo he intentado, ha conseguido finalmente escaño hace un año. Con Reform UK en julio del año pasado. Por primera vez está en Westminster. Sí que es verdad que apenas tiene 4 diputados su partido, pero con lo difícil que estábamos comentándolo antes, entrar dentro de Westminster por ese sistema que favorece a las mayorías y al bipartidismo, que entre, está, digamos, pues dictando un poco las pautas de ese Partido Conservador que ahora mismo está en la oposición, reencontrándose, ese Partido Conservador que ahora tiene una nueva líder que es Kemi Badenoch, pero yo no sé hasta qué punto va a durar o va a ser la candidata para las próximas elecciones. Una regente, ¿no? Sí, es el mítico dilema de la derecha tradicional con la extrema derecha, que es, si me sumo a su mensaje, igual lo que hago es que alimento todavía más a extrema derecha, y si no me sumo, igual también me comen, ¿no? Porque Kemi Badenoch, vamos, creo que tú me corregirás, es incluso más radical, más derechista que Boris Johnson o que Liz Truss. Me parece que ha dicho algo así como que Boris Johnson era un izquierdista o algo así ha llegado a decir. Entonces, es una tía súper antimigratoria, súper dura, pero tú en realidad alimentas el mensaje de la extrema derecha y al final quien gana votos no eres tú. Es la opción mejor, ¿no? Mejor la original que la copia. Exacto. Sí. Que ahora mismo Reform UK es el partido de Farage, que si no recuerdo mal, él dijo que si ganara el Brexit, él dejaba la política, era la obra de su vida, pues luego se vio pues, que no tenía hobbies suficientes y dijo, pues vuelvo. Es que la jubilación es muy mala. Claro. Este partido, si no me equivoco, está bien en las encuestas, ¿no? O sea, yo he visto alguna encuestilla en la que, quiero decir, es un partido que ahora mismo, sobre todo para lo difícil que es el sistema electoral británico, que tendría muy buen resultado si ahora hubiese elecciones. Los sondeos que comentas son de hace, yo creo que antes de este auge que podemos hablar, si queréis, de Keir Starmer con respecto al papel internacional del Reino Unido con la guerra de Ucrania. La cuestión es que después de las elecciones vemos a un primer ministro laborista sin carisma ni nada, que no se sabe muy bien por dónde va, no se sabe muy bien cuál es su agenda, no se sabe muy bien qué es lo que quiere hacer realmente con el país. Ante eso tenemos un partido conservador que se está intentando encontrar a sí mismo, con Kemi Badenoch, una persona que sigue representando el núcleo duro de la derecha, pero como tú decías, parece más la copia del Reform UK, y tenemos a Farage, una persona con carisma, una persona populista, una persona que sabe perfectamente hablar a las cámaras. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que las encuestas de opinión no solo le ponen por encima de los conservadores, que hace girar más a los Tories la agenda, sino que llega un momento que hay una encuesta que le sitúa como primera fuerza política, mucho más que Keir Starmer. De alguna manera eso también pone muy nerviosos al Partido Laborista y a esa agenda que quiere de reinicio con la Unión Europea, porque claro, es muy fácil ahora para la oposición que cualquier reinicio, cualquier acercamiento con Bruselas se le acuse de decir, ay, tú no estás respetando la voluntad del pueblo democrática con el Brexit. Claro. Pero yo creo que ahora Farage está buscándose un poco también su camino, porque está viendo que Keir Starmer se ha convertido ahora en muy amigo de Donald Trump. Que ese carácter discreto, esa cautela que en su día ponía nervioso incluso a los propios partidistas de la formación laborista, se ha convertido en la mejor arma para lidiar con este inquilino de la Casa Blanca impredecible. Y entonces
yo creo que ahora sí que estamos en un momento en el que el partido laborista de Keir Starmer está realmente encontrando su camino. También es verdad, brevemente, que las elecciones son en el 29. O sea, aún faltan 4 años para elecciones, ¿no? Bueno, a menos que se convoquen antes. En principio sí, nunca digas nunca, porque Westminster es un mundo paralelo. Pero teniendo en cuenta que el partido tiene mayoría absoluta, si no hay grandes divisiones internas, como pasó con los conservadores, a priori deberían mantener el poder sin demasiado problema y aguantar al menos unos años más. O sea que incluso aunque las encuestas den a Reform muchos puntos, luego falta mucho tiempo y además el sistema también penaliza mucho a partidos pequeños. O sea que, bueno, ya veremos qué pasa. Mucho la tienes que liar para, teniendo mayoría absoluta, tener que convocar elecciones anticipadas. Claro, que fue también lo que pasó con los conservadores, que la fueron liando cada vez más, fueron perdiendo apoyos internos y al final se desgastaron ellos mismos. Pero no creo que eso pase, vamos, no sé, me parecería un poco raro que Keir Starmer la liara tanto como para perder el poder antes de tiempo, ¿no? Ya que lo ha conseguido ahora, pues no perderlo. Claro, amarrarse al número 10. Al número 10. Luego iremos con el gobierno de Starmer para hablar un poco en profundidad de qué está haciendo, de su propio perfil, de que al final eso, pues, si ser un pan y aguao es buena idea. Una ventaja y demás. Pero si veníamos un poco recorriendo esos últimos hitos del Reino Unido en los últimos años, veníamos hablando pues, del Brexit como uno de los principales. Luego también, otro de los puntos clave fue la muerte de la reina, de Isabel II, que más coincide con la salida, ¿no?, de Liz Truss del poder. En fin, septiembre de 2022, todo pasa a la vez. Tras 70 años de reinado, pues Isabel II muere y le sucede Carlos III. No sé si en este momento es cuando el Reino Unido toca fondo, en términos morales, en términos ya de país, decir, vale, ya está. O sea, tenemos una primera ministra que ha durado 10 minutos, se nos ha muerto la reina que lleva aquí 70 años, tuvo un impacto fuerte toda esta circunstancia a la vez, ¿no?, en el país. Sí, la muerte de Isabel II fue muy significativa porque ya en sí que se muera la última monarca global, como dijeron todos los medios internacionales, incluso los norteamericanos, estamos hablando de una mujer que estuvo 70 años en el trono, una mujer que rompió todos los tipos de récords monárquicos y una mujer en el que en su última etapa pues era muy, muy respetada, muy querida, incluso por aquellas personas que no tienen pues determinada simpatía hacia la institución de la corona, sí que tenían simpatía por ella, como por ejemplo los independentistas escoceses. Se había olvidado la gente de todos los malos rollos con Lady Di, ahora pues era una persona que representaba pues esa unidad, esa imparcialidad, ese punto de unión dentro de todos los escollos de Westminster y una unidad para todo el país, un referente. Se muere, un punto de inflexión, pero es que además coincide en que Isabel II, que es como digamos la máxima representación del poder blando del Reino Unido, coincide con el debacle también de otra de las grandes representaciones del poder blando del Reino Unido, que es la BBC. A nivel político estamos viendo que Liz Truss acaba de presentarse a la reina para pedirla pues, que la nombre primera ministra, o sea, tenemos a una primera ministra súper reciente, que por cierto yo creo que eso sería una magnífica pregunta del Trivial. ¿Quién era primer ministro con la muerte de Isabel II? Nadie, claro, yo creo que se va a acordar. La última reunión oficial en la que hay fotos de la reina viva es cuando habla ella, con Liz Truss la primera vez, cuando se presenta como primera ministra. Exactamente, ¿no? Es cuando Boris Johnson va a verla para decir que se va como primer ministro y Liz Truss, que hubo elecciones primarias, o sea, no hubo unos comicios generales. Entonces Liz Truss va a saludarla y a los 2 días fallece. Pero además es que tenemos en ese momento en Westminster un escollo increíble. En Escocia, una amenaza de celebrar otro referéndum de independencia. En Irlanda del Norte también una crisis política muy pronunciada porque de repente Irlanda del Norte se queda en una situación excepcional con esa frontera con la República de Irlanda en el que la dejan más alineada a Bruselas que a Londres y justo en un momento en el que el Sinn Féin, el antiguo brazo político del IRA, el que quiere un referéndum de reunificación con la República, acaba de ganar las últimas elecciones en Irlanda del Norte. ¿Qué está pasando? Y luego dentro de la propia monarquía estamos hablando de una familia real que tiene a Carlos III ahora mismo como jefe de Estado, una persona que no era tan popular como su madre, no era tan popular como su hijo, pero él se niega a ser un
pues un monarca de transición, él quiere dejar su huella, y luego en un momento en el que está el Brexit en su máximo esplendor, con esos documentales donde Harry y Meghan están acusando a la familia real incluso de racismo, y también al príncipe Andrés, que acaba de evitar un juicio por supuestos abusos menores, sexuales a menores, que él siempre ha negado, y que pues se finalizaron con un acuerdo extrajudicial con esa suma de dinero que nunca se sabrá cuándo fue, para que no se ejecutara ese proceso judicial en Estados Unidos. Entonces estamos en un momento de turbulencia familiar en Buckingham Palace y político. Y luego también que la economía, hubo un momento en que casi quebraba el país, porque Liz Truss propuso no sé qué reforma fiscal que por poco quiebra todo el país de un golpe, ¿no? Bajar impuestos, con subir gastos o no sé qué, y los mercados dijeron, ¿pero qué haces? No cuadra la cuenta, chica, o sea, no hay dinero para todo esto, ¿no? No, fue la mayor bajada de impuestos desde 1974 y la libra cayó. Y la reina dijo, pues me voy a esto, ya estoy aburrida, me bajo he visto este barco, de todo, pero ahí ya os está quedáis, bien, ¿no? claro. Sí, y aquí también está la pregunta de Carlos III, ¿qué, no? ¿Qué supone él? Y yo creo que sí que es verdad que no tiene el peso simbólico que tenía la reina, sobre todo a nivel internacional, la Commonwealth la ataba mucho ella y él a lo mejor no es tan así, pero igual también ha sido una oportunidad para que también el país reflexione sobre su legado, sobre su lugar en el mundo. Él también es como mucho más centrado en el tema ecologista, ¿no? Como que también quiere dar un lavado de cara. Abrió también Buckingham a visitas de forma mucho más, me parece, más regular. O sea, como que también ha sido una oportunidad para abrir un poco la monarquía al mundo, ¿no? En ese sentido. A ver, Carlos III es un personaje en el que no sé si la historia la ha tratado demasiado bien o no sé si Buckingham supo darle su espacio, porque claro, estamos hablando de un príncipe a la espera del trono. O sea, Isabel II tenía 25 años cuando se convierte en reina, Carlos III 73. Claro. Es una persona que tiene un pasado además personal turbulento, con ese divorcio con Lady Di, una de las personas más queridas del Reino Unido, un matrimonio con Camila, en ese momento la persona más odiada del Reino Unido. Pero sí que es verdad que hay que darle también justicia a esa labor que tiene, pues, de modernizar la institución, de todo lo que es el tema de ecologista y demás. Lo que pasa que, bueno, es muy complicado mantener al heredero en unos deberes, pero a que a la vez esos deberes no confronten directamente con los de la soberana, claro. Pero que esté neutral, pero que tenga su agenda y demás. Monarca tantos años. Claro. Entonces, difícil. Yo creo que Carlos III ahora sí que es un rey popular. Creo que el tema de cómo ha lidiado y cómo ha gestionado todo ese problema de salud tan importante que es el cáncer, y cómo esa transparencia que ha tenido con los ciudadanos de, oye, pues sí, los efectos secundarios pues son complicados. Yo sigo con mi agenda privada, mantengo en todo momento informada a la población, una situación que contrastó muchísimo en un principio con cómo se gestionó la enfermedad de Kate Middleton. Estamos en un momento de transición en la familia real en el que jefe de Estado y la nuera, la mujer del heredero al trono Guillermo, tienen cáncer los dos. Es un momento muy complicado. Yo creo que eso les ha hecho también más humanos, les ha acercado más con el pueblo. Y bueno, Carlos III, como decía, es una persona que quiere dejar su huella, ha estado mucho tiempo esperando para este momento, quiere hacer las cosas a su manera y bueno, no va a ser tan popular como su madre, pues es que lógicamente no va a tener un reinado tan largo. No va a tener tiempo por lo que sea. Pero yo creo que también es importante destacar que en el Reino Unido no existe ningún partido político relevante en Westminster que pida ahora mismo una república, salvo el Sinn Féin, que ni siquiera ocupa sus escaños. Entonces, tampoco hay una presión, yo creo, ahora por hacer otro plebiscito para la república. No lo veo yo. Claro, ya no se llevan el rollo de los Sex Pistols y estas cosas, ¿no? Y, o sea, este cambio monárquico, pero luego también toda la inestabilidad política que ha sufrido el Reino Unido, ¿creéis que ha afectado un poco a la imagen internacional, a la propia influencia que podía tener el Reino Unido quizás en los años, pues a lo mejor de Blair, de Cameron, donde la cosa todavía no estaba tan mal? Yo creo que sí, que el Reino Unido, como digo, después del Brexit, se quedó buscando ahí un poco su papel. De alguna manera tenía que justificar qué hago yo con mi vida dentro de Europa, entonces pongo el foco dentro del Indo-Pacífico, que es donde se mueven las fichas. Yo creo que sí que fue un movimiento muy importante el hecho de que se uniera al acuerdo del Indo-Pacífico, porque es la primera potencia europea que tiene ahí peso. Económicamente no le aporta mucho, porque ya tenía acuerdos comerciales con 9 de los 11
Estados miembros, pero está donde se mueven ahora mismo todas las fichas y luego además a nivel de seguridad y defensa ha dejado claro que el Reino Unido sigue siendo potencia nuclear con respecto con Francia, y el Reino Unido sigue siendo ese puente entre Bruselas y Washington, y el Reino Unido sigue marcando mucho las pautas de seguridad y defensa en Europa en un momento en el que el viejo continente está dándose cuenta que hay que cambiar la manera de hacer las cosas, hay que cambiar la manera de protegerse, hay que cambiar la manera de lidiar con Estados Unidos, con la propia OTAN y hay que incrementar el presupuesto. Entonces yo creo que en ese momento de transición en el que estamos viviendo todos a nivel global, las amenazas geopolíticas a Europa por parte de Rusia, por parte de China, por todo como está el panorama internacional, Reino Unido ha vuelto a tener ese protagonismo y ha vuelto a tener ese liderazgo de la mano de una persona que nadie esperaba que se convirtiera en el gran líder, y resulta que es que la templanza es a lo mejor la mejor manera para lidiar pues con todos estos desafíos que tenemos actualmente. Claro. Y en términos también un poco de situación social, que eso también nos gusta mucho cuando viene un invitado de otro país, nos gusta tener ese toque, por decirlo, esa imagen, ¿no? A nivel de la calle, ¿cómo se está viviendo la situación pues, económica, social, el discurso inmigratorio en el Reino Unido? ¿Cómo lo percibe la gente ahora mismo? ¿De en qué punto se encuentra el Reino Unido? ¿Si más desafección, ilusión? No sé ilusión con qué, porque está el mundo como para tener ilusión, pero bueno, ¿qué feeling hay en la calle ahora en el Reino Unido? A ver, Reino Unido me parece un país muy interesante porque siempre que se habla de Reino Unido se habla desde una perspectiva de cómo se ve, no sé, en Londres. Londres es una burbuja, el Reino Unido además es un país súper descentralizado, es un país en el que, ya te digo, Londres, Manchester, si me apuras, pues son las grandes ciudades, pero luego es un mundo muy rural, es un mundo en el que el norte de Inglaterra, después de toda esa desindustrialización, pues ha estado con una crisis importante, sí. No tiene que ver nada de Escocia con Gales, no te digo con Irlanda del Norte. Entonces, con el Brexit pues hubo un impacto importante en el tema de la inmigración, sí que hubo muchos episodios desagradables y bueno, luego hubo un problema de, es que resulta que la inmigración que queríamos detener justo es la que no estamos deteniendo, y es que de hecho ahora mismo están llegando más inmigrantes de manera legal e ilegal que nunca. Se encuentran con que necesitan los inmigrantes para el sistema sanitario, súper importante, que está ahora mismo en la crisis más importante, yo creo, que de la historia reciente. El Tuvieron NHS. el problema con los camioneros, con todo el tema de suministro. Camioneros, los polacos y los rumanos dijeron, venga, hasta luego. Los granjeros también, la agricultura de repente ya no se puede importar nada, ni nadie cultiva nada. En las carnicerías no había carniceros, o sea, se tenían que matar animales porque no había. Se llegó a un extremo en el que el propio Boris Johnson empezó a ejecutar visados excepcionales por periodos cortos para que vinieran los camioneros, en ese momento en el que, es que no se podía sacar ni gasolina, o sea, un poco caótico, ¿no? Todo. Entonces, yo creo que ahora el país está en ese momento de primero más tranquilo porque ve a un Westminster aburrido, y el aburrimiento pues algunas veces se agradece, ¿vale? Después de todo el caos, y es un país en el que sí que está viendo que sí que tiene ese liderazgo, sí que está teniendo un papel muy importante en la toma de decisiones de todos los desafíos, pero es un país en el que ahora mismo la situación económica es muy mala, es un país en el que el Partido Laborista pues tiene muy complicado, y sobre todo ahora con el tema de los aranceles de Estados Unidos, ya no te digo de alguna manera impulsar el crecimiento económico, que será su gran objetivo en este mandato, sino de no subir impuestos, que esa es la promesa que hizo, pero... Esto con el tema del gasto en defensa, claro, el encaje de bolillos es máximo. Complicadísimo. Si gastas en defensa, incrementas en defensa, pero luego no quieres subir impuestos, entonces la única manera de equilibrar un poco la balanza es hacer recortes en otros departamentos, y recientemente en la declaración de primavera, que es una intervención en la que la ministra del Tesoro pues habla un poco de cómo está la situación fiscal, se han hecho recortes importantes en todo lo que son departamentos de ayudas sociales, y claro, eso dentro de un partido laborista... Sí. El mensaje de la izquierda, recorta ayudas y invierte más en misiles, es difícil de gestionar. Sí. Para su electorado sí es bastante complicado. Ahora vamos a hablar del gobierno de
Starmer y un poco cómo llega, pero también cómo se ha estado comportando en este poco tiempo que lleva en el poder, pero llega un momento testimonio y promoción. Testimonios. Mira, antes decíamos si había oyentes en el Reino Unido. Sé, por ejemplo, que en el Foreign Office nos escuchan. Y también en la Embajada Británica en España. Estamos bien vigilados. Nos tienen controlados. Pero también tenemos testimonios de suscriptores desde el Reino Unido. Así que me he ido a escarbar al Excel, control F, buscando Inglaterra, Reino Unido, Londres, a ver qué encontraba, y ha aparecido gente. Este mensaje de un suscriptor, la persona que suscribió, es de identidad desconocida y además lo hizo el Día de Reyes, o sea, manteniendo la conexión con el hogar. Nos decía: os escucho desde Londres y aprendo muchísimo con vosotros. Llevo un tiempo escuchándoos, pero me he decidido a suscribirme después de ganarle una pregunta en un concurso a mi padre, el friki de la geografía, gracias al capítulo de hoy en la historia sobre Timor Oriental. Muy bien, ese día de Navidad jugando con tu padre al Trivial, claro, y le ganas. Y le sacó una frica sobre Gracias Timor al orden Oriental mundial. Y esta buena persona dijo: sujétame el cubata y le ganó la apuesta. Gracias por lo que hacéis. Pues nada, hay un oyente, pues deduzco que español, que vive en el Reino Unido, como otra mucha gente que seguramente nos escucha desde el Reino Unido. Así que si tú también quieres suscribirte desde el Reino Unido o desde donde quieras, a lo mejor en el Reino Unido pues con la libra te sale más a cuenta. Tienes el cupón podcast, ya lo sabes, te damos un 10% de descuento en la suscripción anual y además la maravillosa libreta del orden mundial, que siento decir, no llega hasta el Reino Unido. No, pero hay un caso que iba a mencionar de otro suscriptor que se llama Javier Arellano, con el que hablo un montón por correo, porque es verdad, el boletín escribe mucho, sí, cierto. Oye, yo vivo en Londres, trabajo allí desde no sé cuánto tiempo, suscriptor desde 2023, y la libreta no llega a Londres. ¿Me la podéis hacer llegar a la casa de mis padres en España? Por supuesto. Ningún problema, donde tú quieras. Por supuesto. Siempre a casa. Hay mucha gente que nos lo pide. Oye, viajo a España tal, me la vais a mandar a casa de mis padres, o a casa de un hermano, o a casa de un amigo, y la recojo. Sin ningún problema. Eso también lo podemos hacer. La libreta no traspasa nuestras fronteras. Pero tú sí. Pero claro, eso es. Pero vamos, dentro de España te la enviamos donde quieras. Hay gente que la pide: oye, yo no la quiero para mí, mándasela a un amigo que le quiero talibanizar en esto del orden mundial. Qué buena gente sois, macho. También lo mandamos. Un abrazo sin ningún para problema. Javi desde aquí, por cierto. Que nos escucha mucho y nos responde mucho. Eso es verdad. Es bonito. Pues nada, eso. Código podcast y la libretilla y el 10% de descuento. Esto es No es el fin del mundo. Vamos a hablar del bueno de Starmer, del sosillo. Todo esto, toda esta situación, lo que hemos contado, ¿no? Nos lleva a las elecciones parlamentarias del año pasado, las legislativas. Se produce una debacle que es completamente anunciada para el Partido Conservador por todo lo que hemos comentado. Los laboristas arrasan y llega el nuevo primer ministro, que es Keir Starmer. Para quien no esté muy ubicado o haya desconectado del Reino Unido tras tantos años de Cristo, ¿quién es este señor? Que tampoco me extraña, ¿no? Que tampoco me extraña, por eso. ¿No? Claro, Starmer es verdad que trae el aburrimiento, como decía Celia, después de años de locura y de caos, ¿no? Y además es que él, como perfil, también es un tío aburrido, porque es que es así. Es el hijo de una clase trabajadora, de unos padres trabajadores de clase baja, que tuvo relación con el Partido Laborista desde muy joven, se afilia a las juventudes creo que con 15 años, y es el primero de su familia en estudiar una carrera y sacársela. Estudió Derecho. Mira. Empieza a trabajar como abogado, sobre todo en temas de derechos humanos, y acaba siendo, me parece que fiscal general, o un cargo bastante alto en la judicatura británica, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego se mete a política en el Partido Laborista, apoya el Remain, de hecho, que esto es interesante, ahora le toca gestionar las consecuencias de lo que él no quiso. O sea, él se mojó, no como Johnson, ¿no? Eso es. Y va ascendiendo en la época de Corbyn hasta que al final, pues oye, en el momento en que Corbyn cae, que además Corbyn es una época mucho más izquierdista, mucho más polémica, él también trae estabilidad y un cambio hacia la moderación también en el Partido Laborista en ese sentido, ¿no? Claro, de la mano de la debacle conservadora, van ganando elecciones locales cada vez de forma más evidente hasta que llega el verano pasado, en 2024, y sí que gana de forma muy abrumadora. Aquí el tema es, que ya también lo decía Celia, que no es tanto que ellos ganen de forma muy clara, sino que los otros pierden de forma muy clara. Porque me parece que sacan solamente un punto más que Corbyn en el 19. O sea, no es que Starmer de repente haya conseguido llevar a toda la gente a votar. Ídolo de masas, no. No. De hecho, mejora un poquito el resultado, pero muy poquito. El tema es que los conservadores pasan del 40 y pico por ciento al 20 y pico por ciento. Se dejan 20 puntos. Claro. Y en el sistema de repartos de escaños, como es un sistema que premia, digamos, la mayoría, pues es muy fácil que el partido que ha perdido tantos votos pida también muchísimos escaños y lo gane el otro. Y es lo que pasa, ¿no? Entonces, aunque el resultado aparentemente es tan abrumador,
el apoyo que tiene Starmer tampoco es tan grande. Es bastante grande, pero no tanto, ¿no? Es grande en escaños, pero no grande en votos. Claro, y aquí el tema es que además no es un tío carismático, es un tío muy gris, muy paniaguao, muy aburrido. Pues sí, o sea, no te cagas de emoción al verle. El abogado de derechos humanos, no es como Boris Johnson que te traía siempre salseíto, claro. ¿no? Y luego aparece en un de Netflix sobre Churchill, aparece Boris Johnson ahí hablando. Claro, pero este tío no hace nada en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto será eso así? Que durante su gobierno, que es breve, es verdad que aún no ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ya se le achaca que es un gobierno un poco de inercia, de ineptitud, de que le falta propósito, se ha llegado a decir, en plan, esta gente acaba de llegar al poder después de 14 años y tampoco tienen un proyecto chulo de transformación del país, no tienen tantísimos escaños y no los utilizan en su beneficio para cambiar las cosas, ¿no? Es un poco la crítica que se puede hacer a un partido con mayoría absoluta. Que es verdad que está lo que decías tú de, oye, no hay margen fiscal para hacer grandes cosas, ¿no? Pero es verdad que llegaron a las elecciones con me parece que es el 34%, como he dicho antes, ahora están en el 25%, se han dejado ya 10 puntos en pocos meses, ¿no? Y ahí hay un artículo que leí hace unos días en el The Economist, de febrero, que le llaman Champ, que es como bobalicón, ¿no, Celia? Es como, este tío no manda, no tiene rumbo, el gobierno casi se controla de forma sola entre los ministros, él no tiene una dirección. Entonces, claro, si te dice el The Economist que tú gobiernas por un golpe de suerte, casi de rebote, pero que no te mereces estar ahí, hostia, eso es fuerte, ¿eh? Ya. Es cierto que The Economist es más liberal, no sé, que a lo mejor Keir Starmer no es todo el rollo que le puede molar a The Economist. Claro, pero no lo critican porque sea de izquierdas, sino porque no gobierna, porque no es suficientemente activo siendo de izquierdas. En plan, si eres de izquierdas o de derechas, lo que sea, pero haz algo. Pero le critican porque no hace nada. Porque no la forma que el fondo, ¿no? Le han comparado el gobierno lo han comparado con un tren que se pilota con un automático. O sea, es como que el primer ministro está allí, pero no toca ningún botón. Y joder, que digan eso es muy fuerte. Pero esto, no sé, Celia, si es también una ventaja, ¿no? Que después de tanto caos, ahora un señor tranquilo, que le gusta la tranquilidad y pues peli manta en casa a los fines, sin ir de locura. A lo mejor puede ser una ventaja también, ¿no? Bueno, es una ventaja... El problema es la falta de visión, que eso también es otra cosa. Es una ventaja guardar la calma en momentos de tensión, pero ejecutar y tener decisión de maniobra, eso es una ventaja ahora. Pero como decías tú, es que llevamos casi 8 meses de gobierno, que ya no está el nuevo primer ministro, o sea, ya llevamos 8 meses, o sea, se habló mucho de que Keir Starmer, previo a las elecciones, era como el entonces Tony Blair, antes de las elecciones que consiguieron también una mayoría absoluta después de varios años del Partido Conservador, que era una persona que tenía un jarrón chino y que estaba en un suelo deslizante. O sea, que no podía hacer ningún tipo de movimiento para no enfadar a unos, para no enfadar a otros, ¿vale? Pero luego, una vez que consigues las elecciones generales, pues pasa la acción y ejecuta y sobre todo toma las decisiones difíciles, como este reinicio que habías prometido por activa y pasiva con Bruselas, en que se va a materializar, pero es que pasaban los meses, pasaban los días y no había ningún tipo de ni anuncios ni mensaje que se supiera transmitir con eficacia a los ciudadanos, ni entusiasmo. De hecho, el mensaje económico era como muy demasiado oscuro, que vale, que la economía está mal, pero si estás todo el rato diciendo al primer ministro van a venir tiempos peores porque hasta que enderecemos las cosas pues va a ser... Y llega un momento en el que un partido, cuando llega al poder, lo de echar la culpa al partido gobernante que ha dejado la administración, tiene un poder de maniobra en el tiempo limitado. No puedes estar continuamente diciendo la culpa es de los otros, yo esto me lo encontraba así. Entonces, ha sido ahora, o sea, casi 8 meses después, cuando finalmente estamos viendo que Starmer está tomando la agenda geopolítica. Pero eso no significa que la agenda doméstica la tenga dominada. De hecho, pues nada más lejos de la realidad, porque tenemos esa cuestión económica, que a ver cómo levantamos ese crecimiento económico prometido sin perjudicar aún más a la clase trabajadora, la clase que tiene esos problemas, de también ayudas las personas que tienen enfermedades, efectivamente, todo, claro. A ver cómo levantamos ese sistema de sanidad y bueno, cómo gestionamos el tema de defensa, pero para que luego en casa también... Es muy importante lo que dice en todos los discursos últimamente, dice, o sea, como que el Reino Unido se está metiendo en esto porque si continúan las guerras y las amenazas, las facturas de los hogares van a seguir incrementando, ¿no? O sea, un poco justificando en, oye, que esto no solo tiene mensaje para afuera, sino que también lo estoy haciendo por vosotros los británicos, ¿no? Pero bueno, es ahora. Y luego es importante recalcar que es justo también en mayo cuando
Londres y Bruselas tienen que volver a sentarse a la mesa de negociaciones para renegociar o revisar, después de 5 años de la ejecución a efectos prácticos ya del Brexit, ese acuerdo de comercio y cómo quedarán las cosas. Pero si tú estás diciendo que quieres acercar posturas, pero no quieres el mercado único, no quieres la unión aduanera, tampoco hay mucho poder de maniobra. Claro, ¿quieres? Claro, que aquí es lo que decía Celia, ¿no? Que quizás le está salvando a Starmer toda la pata exterior, que ahí es donde se está desperezando, porque, bueno, Reino Unido que sí que parece que está teniendo un papel geopolítico relevante en materia exterior, quizás con la llegada de Trump se ha crecido un poco, para a lo mejor el estándar starmeriano, ¿no? Se ha desperezado, y de repente pues está organizando cumbres con los aliados europeos en Londres, trae a Zelensky cuando le rechazan, bueno, va a la Casa Blanca cuando tiene la bronca con Zelensky, no se achanta frente a Trump, que es como, oye, bien, que no lo hace. Entonces, como que Starmer ahí no se está luciendo, pero desde luego está dando otra imagen que no era la del Sosaina interior. Es verdad que si el gobierno fuera como un zombie o un Frankenstein, de repente la política exterior es como que le ha metido un chute de energía y se ha revitalizado, ¿no? O le ha dado un propósito también, que se puede ver así, ¿no? Y es verdad lo que tú decías, Fer. Hace unas semanas Starmer va a la Casa Blanca, además es una semana muy caliente en la Casa Blanca porque creo que el lunes va Macron, que es esa escena en la que Macron corrige a Trump, que es buenísima. Starmer va al día siguiente o el miércoles, que se lleva también muy bien con Trump. Sí, a los pocos días. Es como si se hubieran coordinado, porque Macron va de tipo duro, le coge la mano así a Trump y no sé qué. Y mira que le gusta a Macron, Claro, pero creo que también entiende muy bien a Trump, le lee muy bien y compite con él en ego y en macherío, ¿no? Starmer hace lo contrario. Él no tiene mucho ego, entonces tampoco intenta competir con Trump. Pero nos queda la mano blanda. Sí, pero bueno, vamos a llevarnos bien, no sé qué tal. Pero es cierto que los dos poderes importantes a nivel militar en Europa hablan con Trump la misma semana y consiguen llevarse bien con él, que es una cosa bastante importante. Y luego el jueves va Zelensky, que es esta reunión tan salvaje, tan desgraciada, en la que Vance y Trump machacan a Zelensky fuertísimo, ¿no? Entonces, toda esa semana pasa todo eso, ¿no? Y Starmer en ese sentido consigue armar una respuesta europea, junta a todo el mundo en Londres a los pocos días, vamos a hacer digamos, un frente común, lo llaman The Coalition of the Willing, ¿no? La coalición de los que quieren hacer algo, ¿no? En ese sentido, para apoyar a Ucrania, para armar la defensa europea. Entonces sí que es cierto que las últimas semanas de repente, pues oye, esta gente está haciendo algo, se está moviendo, están haciendo cosas, ¿no? Sí, y además es que con Trump le beneficia mucho el hecho de eso, de no ser alguien ególatra, que sea muy fuerte, que sea tal. Y también otra cosa interesante, y es que tiene el apoyo de Carlos III. Trump valora muchísimo la monarquía británica, tiene como una fascinación un poco fetichista con eso, le gusta mucho, y entonces Starmer, aparte de su buen hacer y su paniaguanismo que trajo a la Casa Blanca, también trajo una carta de invitación de Carlos III para una visita de Estado de Trump a Escocia este año. Se le hizo el culo agua. Entonces Trump dijo, me voy a juntar con el rey de Inglaterra, qué guapo, vamos a Escocia, podemos jugar al golf. Entonces eso, claro, a Starmer se lo puso facilísimo, ¿no? Claro. Entonces también ahí vemos otro ejemplo de cómo Carlos ha entendido que su papel, si bien es más secundario, más de la parte de atrás, mantiene el gesto simbólico de al presidente de Estados Unidos hay que llevarse bien con él, vamos a intentar invitarle y tal. Y entonces esas dos cosas han conseguido, yo he leído cosas como que hasta se ha comparado a Starmer con Margaret Thatcher de repente, en plan que el sentido de que ha encontrado su momento Malvinas, ¿no? Exactamente, Oye, sí. La política interna va fatal, pero la guerra de Ucrania, la llegada de Trump, aranceles y no sé qué, consigue desplazar la atención a algo en lo que sí que me puedo mover bien, ¿no? O incluso The Economist, después del artículo ese tan nefasto que le hicieron, han hecho otro diciendo que se parece a Churchill. Como que de repente es el momento churchilliano de Starmer, se ha venido de arriba. Bueno, de repente es un cambio bastante fuerte de imagen de este señor. Claro. Sí. A ver, desde luego uno de los, lo que comentabais, ¿no? Uno de los asuntos clave que está devolviendo esa viveza y protagonismo al Reino Unido es la guerra de Ucrania. Ya en el año 2022, el gobierno británico fue uno de los más activos en la defensa de Ucrania y Boris Johnson tuvo un papel muy relevante, fue muy vehemente criticando a Rusia, apoyó a Kiev, también, bueno, forzó, por así decirlo, o motivó una ayuda más decidida de los socios europeos a Ucrania. Starmer ha mantenido ese apoyo. Incluso, es lo que comentabais, ¿no? Que está dando un paso adelante ahora que ha llegado Trump. No sé qué busca exactamente eso, porque también hay un poco de riesgo en esa posición. Es decir, te puedes enemistar con Trump, que el señor funciona de manera muy particular. Entonces, como que Starmer puede estar jugando ahí un poco en la cuerda floja de gano en Europa, pero me la juego con Estados Unidos, que también es un socio muy relevante. Ahí hay un equilibrismo delicado. Claro, es verdad que Starmer juega un poco ese equilibrio. Ha intentado siempre acercar a Zelensky y a Estados Unidos, hacer un poco ese puente, y también al mismo tiempo seguir diciendo, oye, es verdad que ya no soy el Imperio Británico, ya no estoy en la Unión Europea, pero sigo teniendo peso. O sea, que se me escuche porque sigo siendo un actor importante a nivel militar, económico, geopolítico, etcétera, ¿no? También con Asia y tal. También, por ejemplo,
ha tenido lazos con China, que Boris Johnson tuvo una política muy contra China y Starmer ha entendido que con China tampoco hay que llevarse tan mal. Entonces ha recosido también esos lazos. Y luego lo que decía al principio, está en el G7, está en la OTAN, en el Consejo de Seguridad. Entonces es una forma de decir, oye, aunque esto sea arriesgado, si no me mojo un poco el culo no consigo peces. Tengo que hacer algo para moverme, ¿no? Es arriesgado, pero creo que también busca un poco ese objetivo, ¿no? Darse un poco a conocer a nivel internacional. ¿Y la relación con Bruselas, cómo está ahora mismo? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Ya nos llevamos un poco mejor? No sé si... Bueno, evidentemente entiendo que Starmer es más cercano a Bruselas de lo que puedan ser los conservadores, ¿no? Es un más amplio espectro y, bueno, estamos colaborando en materia de seguridad. Parece que Starmer y Macron se van bien, lo cual también es otro eje importante en la triangulación Reino Unido, Francia, Alemania. No sé si está consiguiendo algo el gobierno laborista y se están un poco recosiendo las heridas con Bruselas después de, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo traumático que fue el Brexit. A ver, yo creo que lo que tiene a favor Starmer, que por ejemplo no tiene Emmanuel Macron, es el tiempo. O sea, él acaba de empezar una legislatura y tiene mayoría absoluta en Westminster. Con Macron es otro escenario, le está un poco el reloj de arena, ¿no? Se va agotando el tiempo, entonces a lo mejor él a nivel pues mensaje interno, política interna, pues tiene que dar más abrazos efusivos a Trump y Starmer puede jugar con esa calma, cautela. ¿No? Con respecto a Estados Unidos, yo creo que Starmer está manteniendo un papel de serenidad. Por ejemplo, lo que comentabas, con esa recepción que tuvo Zelensky en la Casa Blanca, que pasó todo lo que pasó, esas críticas y demás, inmediatamente todos los líderes europeos, o la mayoría de ellos, empezaron a tuitear apoyo a Zelensky, no sé qué. Starmer no dijo nada públicamente, pero luego se supo que había cogido el teléfono y había hablado con los dos protagonistas, había hablado con Macron en plan, oye chicos, a ver qué pasa, un poco intermediario y tal. Entonces yo creo que esa pauta y tal, y yo creo que a nivel puente entre Europa y Estados Unidos la está ejerciendo muy bien en la medida de que Trump te ha entendido el mensaje. Europa, es cierto que tenemos que reorganizarnos, es cierto que a nivel de defensa nos tenemos que poner las pilas, es cierto que no tenemos que depender tanto de Estados Unidos, lo de la OTAN tenemos que aportar más. Entonces, primero, antes de ir a pedirte algo, porque él está completamente recalcando en cada intervención que sin el apoyo de Washington, esa misión de paz que quiere mandar a Ucrania, si hay un alto el fuego, para pues preservar un poco la seguridad de Ucrania, porque no se fía nada de que Putin vaya a cumplir su palabra. Ya, ni él ni nadie en Europa, claro. Menos Trump. Esa misión no va a tener éxito sin el apoyo de Washington, pero en vez de estar perdiendo, digamos, energías en intentar convencer a Trump todo el rato y darse contra una pared, lo que está haciendo es primero como organizar bien a los líderes europeos y luego ya cuando estemos organizados no sé qué, oye, es que tenemos este plan, ¿sabes? Y vamos a Trump a decirte, oye, sí, nos hemos reorganizado, te hemos entendido el mensaje, pero ahora apóyanos, ¿no? Y sabemos perfectamente que tú no vas a poner botas soldados en el terreno, ¿vale? Pero de alguna manera nos tienes que apoyar porque es que si no, a nivel de inteligencia, pues esto va a fracasar. Y con respecto a la Unión Europea, pues otra de las cosas que juega a favor es que mientras que con el Brexit había un deadline muy importante de ese periodo de transición, se termina y si no tenemos pacto, esto es el acabose y tenemos que hacer un acuerdo y tenemos que digamos, coordinarnos las relaciones comerciales. En este caso, si no hay mejora, se mantiene el status quo actual. Y el status quo actual, pues bueno, pues va saliendo las Tampoco cosas. Se rompe nada mientras efectivamente. Tanto, claro. Entonces, en mayo van a estar las negociaciones. Sí que es verdad que ahora mismo las prioridades pues no son precisamente el Brexit en la Unión Europea, son otras. Pues vamos a ir hablando. Si es que el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea, pero es que está en Europa. Y la Unión Europea sigue siendo su primer socio comercial a nivel de bloque. Entonces, es imposible que el Brexit vaya a ser un tema que se zanje. Nunca se va a zanjar. Siempre va a tener que estar negociándose porque son dos aliados que comparten muchísimos intereses. Entonces, con la Unión Europea indudablemente se han mejorado las relaciones. Con Francia ya ni te cuento, o sea, Boris Johnson y Emmanuel Macron se
odiaban. La Entente Cordial le fue, imposible con ellos. Todas las cumbres bilaterales que había entre Londres y París se cancelaron. O sea, había una tensión a nivel de los dos líderes personal evidente, y con Starmer se ha bajado muchísimo la tensión y se ha vuelto un poco al status quo. Que luego también Starmer ha tenido, claro, hablábamos de Trump, o sea, lleva más o menos bien, pero ha tenido bastante movida con Elon Musk, porque Elon Musk en su ronda de desestabilización europea que tuvo hace unos meses, apoyó a AfD, apoyó a un montón de partidos y le entró una ojeriza brutal con Starmer y empezó a soltar todo tipo de bulos y desinformación, básicamente con la intención de tumbar a su gobierno e impulsar a Reform UK. O sea, que también ha habido ahí por poner un poco de contexto, justo cuando llega Starmer al poder en verano, hay unas manifestaciones gordísimas de extrema derecha anti-inmigración en el Reino Unido, y entonces, desde fuera, Elon Musk, como tú bien decías, Fer, empieza a lanzar una campaña de desestabilización democrática en toda la Unión Europea, porque él, yo creo que está convencido de que la Unión Europea no le gusta, es un error y la democracia para abajo, ¿no? Entonces, igual que apoya a la extrema derecha en Alemania en las elecciones, también apoya a Nigel Farage en Reino Unido, y llega a decir cosas como que va a haber una guerra civil en el Reino Unido y que Starmer es un primer ministro que tendría que dejar el poder e incluso ir a la cárcel. O sea, empieza a echarle una cantidad de cosas encima a Starmer bastante fuerte, ¿no? Y aquí, de nuevo, interesante el papel de Carlos III, porque como es un poco el tío que se ha encontrado... El tío vale para algo, quiero decir, que pensamos que está ahí el señor sin a la sombra de su madre y al final, bueno, está haciendo cosas. Y también es cierto que eso es un tema un poco derivado del tema de hoy, que también hay rumores de que Elon Musk va a dejar la Casa Blanca medio pronto, que es una cosa que también hablamos en este podcast hace unos meses. Lo sacó político y tal, a ver qué pasa, ¿no? Ya. Pero es verdad que Elon Musk ha sido una fuerza muy desestabilizadora a nivel de democracias europeas estos últimos meses, se ha relajado un poco ahora, pero al principio Starmer lo primero que hizo fue encontrarse con un problemón dirigido desde la Casa Blanca, ¿no? Somos aliados, se supone que nos llevamos bien. Además, se ha trabajado mucho la relación con Trump, Starmer, desde antes de que Trump ganara las elecciones. Pues, por ejemplo, que me parece que Trump valoró un montón que Starmer le llamara por teléfono cuando casi le pegan un tiro y se lo cargan en la campaña electoral. Oye, este tío aún no he ganado, pero me está llamando para ver cómo estoy, por ejemplo, ¿no? O ha ido a Mar al Agua a reunirse con él varias veces para... Entonces, cuando llegas al poder y lo primero que hace Elon Musk es desterrajarse de esa manera contra ti, pues eso fue bastante complicado para él, desde luego. Pues es duro, claro. Sí. Al final... Lo más lo que quiere es ir en contra de cualquier persona que ponga un mínimo de regularización a los gigantes tecnológicos. Sí. Ya. Entonces, Starmer es uno de ellos, la Unión Europea es uno de ellos, entonces va... Y para allí que apunta el cañón. Sí, tal cual. Quiero que también, ya para ir un poco cerrando el episodio, que hablemos un poco de qué le puede esperar al Reino Unido. Hay retos internos, bueno, parece que, lo hemos mencionado, la independencia de Escocia está un poquito calmada por ahora, está ahí el tema de Irlanda del Norte, básicamente. Es cierto que también el gobierno tiene ahora problemas de presupuesto, cómo cuadrar bienestar en general con mayor gasto en defensa, los problemas sociales, tema migratorio. Ahora mismo, ¿qué retos puede estar teniendo el Reino Unido por delante? Yo creo que a nivel interno la mayor preocupación es la económica. Cómo gestionar esa deuda tan importante, que es la deuda más importante que tiene el Reino Unido desde los años 60, cómo gestionarla de alguna manera en la que los ciudadanos no se vean tan castigados con impuestos y que a su vez el sistema de bienestar pues pueda ir un poco sacando cabeza, que ahora mismo está completamente cao. Es cierto que en Irlanda del Norte la situación está más relajada, se consiguió cerrar toda esa polémica del protocolo de Irlanda, que Boris Johnson se había negado a ejecutar esos controles, con el acuerdo de Windsor, uno de los grandes logros de Rishi Sunak. En Escocia ahora el Partido Nacionalista Escocés está completamente desactivado, ¿no? Desactivado, no hay nada. Cierto, sí. Pero luego, bueno, pues yo creo que a nivel doméstico es la economía, pero a nivel geopolítico, Starmer todavía tiene que poner las cartas sobre la mesa de qué es lo que quiere realmente con la Unión Europea, qué es lo que quiere con China además, porque, bueno, otro buen melón. Es muy interesante en los 14 años de gobierno del Partido Conservador, la evolución de la relación entre Londres y Pekín ha ido variando. Acordaos de esa era dorada cuando David Cameron se lleva a Xi Jinping al pub y, bueno, es una era dorada, empieza todo, luego empieza a decaer la cosa, entonces le ven como un desafío, le ven para el sistema de seguridad, después viene el Brexit, el Boris Johnson quiere entonces abrir
otra vez relaciones, pero empieza Washington diciendo, oye, quítalo de Hawái y todo, que esto es malo para la seguridad. El tema de Hong Kong también fue bastante polémico. Exactamente. Y ahora, Keir Starmer, es cierto que, bueno, quiere también tener esa relación especial con Trump, pero para él el tema económico es muy importante y, bueno, considera que no se puede impulsar la economía del Reino Unido sin jugar con China. Pero todavía estamos a la espera de que el gobierno laborista publique su particular Integrated Review, que cada gobierno, desde Boris Johnson, pues publica, digamos, sus planes a nivel de defensa y política exterior. Con Boris Johnson se puso el foco... La estrategia, ¿no? Exactamente. Fue Boris Johnson con el primero que publicó este documento que se dijo que era, pues, digamos, como la mayor revelación y cambios estratégicos después de la Guerra Fría. Se pone el foco en el Indo-Pacífico, después viene la guerra de Ucrania. Rishi Sunak dice muy bien el Indo-Pacífico, pero Europa es Aquí Europa. Problemas, Rusia sí que todos los gobiernos del Reino Unido la han considerado como el enemigo, como una persona, una amenaza, pero con China está pues esa complicada cuestión de lidiar con una potencia que tienes que llevarte bien de alguna manera para temas económicos, pero para otros temas de seguridad pues es rival y es un desafío sistémico importante. Entonces, bueno, pues cómo se va a mover en el Indo-Pacífico, cómo se va a mover en Europa, qué vamos a hacer con Ucrania, ahora tenemos que ver, todavía no ha puesto, digamos, sus cartas sobre la mesa, y yo creo que el Partido Laborista le ha costado, digamos, despertar, pero esperemos que vaya definiendo un poco su estrategia ahora que ha cogido ese momento. Sí, es verdad que a largo plazo, yo creo que aún no sabe muy bien qué quieren hacer de mayores, cuando sean mayores el Reino Unido, ¿no? Ya no es el imperio que era en el siglo XX-XIX, tampoco es esa debacle económica que vaticinó el Brexit, que se iban a ir al pozo, pero yo creo que están un poco buscando digamos, un lugar como potencia media internacional, ¿no? Como un reacomodo, ¿no? Un reacomodo que, digamos, te acostumbras a ser algo menos de lo que tú eras antes, lo que pensabas que eras, pero que tampoco está mal. Oye, soy un país del Consejo de Seguridad, tengo más nucleares, soy un país importante a nivel de diplomacia, economía, defensa en Europa y también en el Indo-Pacífico, que es una zona muy importante, como tú decías, y yo creo que están también un poco en ese plan. Aún no saben del todo qué quieren hacer, me parece, pero sí que creo que están cada vez más cómodos con esa sensación de, vale, no somos Estados Unidos, pero tampoco nos hemos ido al garete y podemos manejarnos relativamente bien, además siendo un actor que habla con mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Y que también tiene relaciones buenas con India, con muchos países de Asia, con África también. Bueno, yo creo que si se consiguen encontrar ahí a largo plazo... Sí, ya quizás sin la presión esa de tenemos que volver a ser grandes. No, mira, ya no vamos a volver hemos a ser el asumido imperio. Que no somos el imperio. Claro, no pasa nada. Está. Jugamos en ese nivel de potencias medias, que no somos ya China, Estados Unidos, pero, oye, en esa liga hay mucha gente importante, claro. Y podemos seguir peleando en ese nivel, ¿no? Así que yo creo que si consiguen asumir eso, que creo que para el Reino Unido es difícil bajarse de esa idea imperial que tienen de sí mismos, pero si lo consiguen, a largo plazo será un país interesante que además ha salvado bastantes balas estos últimos años con todo lo que han pasado, pero no están tan mal. Totalmente. Bueno, pues este ha sido un poco el repaso que hemos podido hacer de manera, ya digo, somera, siempre breve. Siempre que es breve decimos luego son 2 horas. Hora y pico. Claro. Pero bueno, oye, que al final, para quien no esté muy familiarizado con el Reino Unido, es una ventana para entender un poco mejor este país. Para quien ya lleva en el Reino Unido, como buena parte de nuestros oyentes o algunos suscriptores, pues es también creo que una forma de entender quizás algo mejor lo que han visto durante estos años en la calle, en sus vidas, pero quizás todavía no le habían dado un sentido. Y muchos otros temas que no hemos podido tocar, lógicamente, pero bueno, son excusas para hacer más capítulos. Efectivamente, para hacer más capítulos. No será por ideas en este podcast. O sea que aquí queda un poco, ya digo, ese resumen, esa situación de los últimos años en el Reino Unido. No puedo hacer otra cosa que darte las gracias, Celia, por habernos contado también estos años. Y además nos has traído té. Sí. té del Fetén británico. Del buen té. Desde Londres. No el té este que compra Eduardo, que es una marranada. A mí no me gusta mucho el té, pero en el Reino Unido sí tuve que tomar té con leche. El té solo no puedo. Cuando vas allí tienes que tomar lo que tienen allí. Sí. Y si no, vete al pub, que tampoco está mal. Claro, ahí también hay buenas alternativas. Claro. Siempre. David es más de eso, que lo sé yo. Pues nada, muchísimas gracias, Blas, también por todo esto. Gracias, Fer, y gracias, Celia, por venir. A vosotros, de verdad. Sí, a los oyentes además les gustan mucho estos invitados, que no somos los habituales de No es el fin del mundo, también para tener perspectivas un poco diferentes y sobre todo más cercanas a la realidad, que siempre es interesante. Nosotros al final damos una visión teórica, alejada en el sentido pues del terreno, y también nos gusta pues tener un poco esa otra visión, esa otra perspectiva desde de lo que pasa un poco en la calle y alguien que lleva tantos años en
en el país. O sea que muchas gracias por aportarnos todo esto. Y gracias también a ti que nos ves, nos escuchas en Spotify, nos ves también en YouTube, nos escuchas en iVoox, en Amazon, en Apple, en un montón de sitios, en Podimo, que también... Cada vez son más cosas ya. Claro. No te va a dar tiempo de leerlas todas. Va a ser como los créditos Vas a estos de sacar los... como la tabla de Tran de los aranceles, Claro. que es como si fuera el chiringuito de playa con los precios. Claro. Y vas a decir, toda esta gente nos escucha. Chopitos, coquinas, todo esto. Pues sí, ponemos unos créditos de agradecimientos y ya está. Y nada, que nos escuchamos aquí muy prontito en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.